El poder naval de Irán fue literalmente aniquilado. Para el cuarto día de la operación, 17 barcos habían sido hundidos y para el 11º día, ese número había alcanzado 51. El momento más icónico y devastador de esta operación fue el hundimiento del Iris Shahid Bagheri, el orgullo de la Armada iraní. Convertida de un antiguo buque portacontenedores, esta enorme base flotante tenía 240 metros de largo y un desplazamiento de 42.000 toneladas. Su tamaño era equivalente a un portaaviones estadounidense de la clase Midway de la Segunda Guerra Mundial. En la Marina de los Estados Unidos de hoy, esta base flotante, que tenía el mismo tamaño que los barcos de asalto anfibio USS America LHA-6, pero carecía de blindaje militar y sistemas avanzados de defensa aérea, no era más que un objetivo lento y torpe, convirtiéndola en una presa extremadamente fácil para los aviones de combate estadounidenses. Irán planeaba usar este barco para ataques con drones en el extranjero. Aviones de guerra estadounidenses convirtieron a este gigante en un infierno frente a la costa de Bandar Abbas. Según videos civiles filtrados y datos firmes de satélites de la NASA, las explosiones que iluminaban la noche frente a Bandar Abbas no eran un incendio común. Bombas rompebúnkeres GBU-31, de 2.000 libras lanzadas desde aviones de combate F-35C, Lightning II, atravesaron la cubierta del barco como papel. La bomba entró en el centro del barco en un ángulo vertical, creando una enorme onda de alta presión que detonó los depósitos de municiones en el interior en una reacción en cadena. El descenso del Shahid Bagheri al fondo del mar en llamas pasó a la historia como el hundimiento del barco militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Esta pérdida es un duro golpe al corazón de la doctrina de ataques con drones transfronterizos de Teherán. Quizás el detalle más crítico dentro de esta pérdida masiva sean los 16 buques minadores que fueron destruidos. Estos barcos estaban cargados con minas submarinas tipo Sadaf-02, y su única misión era cerrar el estrecho de Hormuz, la línea vital del comercio mundial de petróleo. Imagina lo que habría sucedido si estos minadores no hubieran sido alcanzados y hubieran arrojado su carga en el estrecho de Hormuz. El tráfico diario de 21 millones de barriles de petróleo que pasan por el estrecho podría haberse detenido. Los precios mundiales del petróleo podrían haber superado instantáneamente los $150, y los precios de la gasolina en las estaciones de servicio del mercado interno de Estados Unidos podrían haberse duplicado de la noche a la mañana. Mientras las plataformas en la superficie fueron devastadas por activos aéreos, otro evento ocurrió en las profundidades del agua que reescribió los libros de estrategia militar. El 4 de marzo de 2026, las aguas del sur de Sri Lanka fueron testigo de un ejemplo único de guerra submarina moderna. La fragata de la clase Mauch de la Armada iraní, Iris Dina, fue detectada por un submarino estadounidense patrullando la zona. Según los estándares estadounidenses, este buque de 1.500 toneladas de desplazamiento era más parecido a una lancha patrullera de la Guardia Costera, ligeramente armada en términos de potencia de fuego y tamaño que a un destructor o fragata. Este encuentro marca la primera instancia desde la Segunda Guerra Mundial en la que un submarino estadounidense ha hundido un buque de guerra enemigo con un torpedo. La arquitectura técnica del arma utilizada en este punto es una pieza clave de datos para entender la naturaleza destructiva del evento. El torpedo, Mark 48, no está diseñado para golpear y explotar contra la armadura lateral del barco objetivo como las municiones submarinas tradicionales. Esta munición inteligente rastrea la firma acústica y magnética del barco, dirigiéndose directamente debajo de la quilla. Cuando la ojiva de alto explosivo de 650 libras detona directamente debajo de la quilla, crea una enorme burbuja de gas a alta presión bajo el agua. Este globo eleva el barco hacia arriba con una fuerza tremenda y luego crea un vacío, haciendo que la quilla se parta en dos bajo su propio peso. El casco del Iris Dina no pudo soportar este inmenso estrés físico y se partió en dos en segundos, hundiéndose en las aguas. Este ataque es un manifiesto técnico de que los barcos iraníes son aplastados no solo desde el aire, sino también desde las oscuras profundidades del océano. Estos detalles técnicos y los sucesivos informes de hundimientos están paralizando los mecanismos de toma de decisiones de la estructura de mando iraní. El hecho de que los barcos puedan ser destruidos en segundos, tanto desde el aire como bajo el agua, está aplastando la motivación del personal naval para salir al mar. La reflexión de la asimetría tecnológica en el campo de batalla muestra que plataformas construidas a un costo de millones de dólares pueden convertirse en montones de chatarra por un solo torpedo estadounidense bien dirigido o una bomba inteligente. Esta situación lleva a la ruptura no solo de la voluntad de lucha del barco, sino también de la de los oficiales que los comandan. Esta operación naval única en el Golfo Pérsico representa mucho más que montones de metal bajo las olas. Simboliza el colapso de las doctrinas operativas y las capacidades de chantaje geopolítico.
Otra operación crítica, el 3 de marzo de 2026, demuestra claramente la magnitud de este efecto dominó. El submarino clase Kilo, Iris Fateh, conocido como el activo estratégico submarino de Irán, fue detectado cerca de Bandar Abbas y hundido sin piedad. A diferencia de los submarinos cazadores asesinos de clase Virginia, de propulsión nuclear de alcance ilimitado y masivos que posee la Marina de los Estados Unidos, el submarino de Irán era mucho más pequeño, más lento, tenía un alcance limitado y era una plataforma diésel eléctrica de generación más antigua que tenía que salir a la superficie con frecuencia para recargar sus baterías, exponiéndose así. Esta necesidad lo convertía en un blanco fácil para la Marina de los Estados Unidos. Cuando los rastreadores de datos de vuelo de inteligencia de fuente abierta, o SINT, detectaron P-8 Poseidons saliendo de la base de Diego García trazando rutas circulares anormales en el Océano Índico, estaba claro que se estaba jugando al gato y al ratón bajo el agua. Los P-8 cegaron al submarino iraní con las sonoboyas, boyas de escucha acústica, redes que lanzaron al océano. Luego, los torpedos ligeros Mark 54 que cayeron al agua destrozaron el casco de presión del submarino, enviándolo a las oscuras profundidades. Operando en el estrecho de Hormuz, una ruta crítica de tránsito de petróleo global, este submarino era la piedra angular del concepto de amenaza asimétrica. El hundimiento del submarino clase Fatih demuestra la capacidad de Estados Unidos para cazar incluso elementos invisibles que amenazan el transporte comercial en la región. El mensaje de quien controla el Golfo fue declarado inequívocamente al mundo con este hundimiento. Al darse cuenta de que no podían operar en mar abierto, las fuerzas navales iraníes encontraron refugio entre puertos civiles y embarcaciones comerciales. Sin embargo, este movimiento solo retrasó el resultado inevitable por unas pocas horas. Las aguas frente a Bandar Lenge y Bandar Kong fueron los lugares donde las corbetas de misiles avanzadas Haj Qasem e Iris Shahed Zayed Shirazi se refugiaron. La inteligencia estadounidense extrajo las coordenadas de estos barcos del tráfico comercial, y misiles destrozaron estas plataformas militares ancladas justo frente a puertos civiles. Las enormes explosiones secundarias que se elevaron desde las áreas portuarias confirmaron que las lanchas patrulleras de la Guardia Revolucionaria, escondidas entre los barcos de carga, también habían sido atacadas. El ataque a estos barcos en los puertos, específicamente de la clase Mártir Soleimani, demuestra que ningún puerto es seguro para los buques de guerra ya. Una marina atrapada en sus propias aguas costeras bajo la sombra de su propia infraestructura civil ha agotado matemáticamente sus posibilidades de supervivencia. Esta situación crea una ola masiva de pánico dentro de la jerarquía militar y entre el personal. Cuando los barcos zarpan, son cazados por torpedos. Cuando esperan en el puerto, son cazados por misiles desde el aire. La percepción de una zona segura, la piedra angular de la unidad militar, se ha evaporado. Cuando el personal naval sabe que el barco en el que están se convertirá en un ataúd gigante en unas pocas horas, pierden su reflejo de obedecer órdenes. Mientras los civiles observan las violentas explosiones y los barcos en llamas en las ciudades portuarias desde sus ventanas, son testigos de la ruptura del escudo de invencibilidad del Estado. Este colapso psicológico crea un caldo de cultivo que podría desencadenar posibles escenarios de motín al tensar los mecanismos de disciplina dentro del ejército. El costo estratégico de la desaparición militar se verá agravado por el ahogamiento logístico y económico. El arma pesada de Irán en la diplomacia global era la amenaza de cortar el tráfico de petróleo en el estrecho de Hormuz. Sin embargo, un Estado cuya armada ha sido aniquilada ya no tiene el instrumento físico para llevar a cabo esta amenaza. La flota estadounidense que asegura las rutas comerciales ha convertido el Golfo en su propio lago operacional. La ruptura de las líneas logísticas significa cortar la línea vital de una economía dependiente de los ingresos del petróleo. La pérdida de plataformas militares significa no solo la fusión de monedas de metal, sino también el hundimiento de la influencia geopolítica de Teherán en la región en aguas profundas. Un país sin marina no puede defender sus fronteras desde el mar, ni puede proteger sus intereses económicos en la plataforma continental. Los barcos ardiendo y los cascos rotos en el Golfo pueden representar una victoria militar en el sentido estricto, pero en el panorama más amplio es un tremendo movimiento de jaque mate diplomático que cambia el equilibrio de poder global. La declaración hecha por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 10 de marzo de 2026, muestra que la operación no solo apunta a la Marina, sino también a la propia existencia del régimen. La afirmación de Trump de que Irán sería castigado 20 veces más duro de lo que ha sido hasta la fecha por cualquier posible intervención en el flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz no es solo retórica política ordinaria. La frase, muerte, fuego y furia, lloverán sobre ellos, y la advertencia de que los objetivos serán eliminados, haciendo imposible la reconstrucción de una nación, es la declaración de una doctrina de estrangulamiento estratégico.
Este ultimátum es una señal clara de que la decapitación militar se extenderá a la infraestructura civil y las funciones fundamentales del Estado. Esta postura agresiva está perfectamente alineada con la nueva lógica operativa del Pentágono. La declaración del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, de que la guerra contra Irán apenas está comenzando, demuestra que los 50.000 soldados, 2 portaaviones y más de 200 aviones de combate reunidos en el Medio Oriente están diseñados para ser una trituradora activa en lugar de una demostración de fuerza. Apenas hemos comenzado a luchar, y a luchar de manera decisiva. El énfasis del almirante Brad Cooper en el concepto de atacar cualquier cosa que pueda responder con fuego demuestra que Estados Unidos ha abandonado por completo sus hábitos pasados de intervención limitada y proporcionada. Ahora, solo queda la fuerza abrumadora sobre la mesa. Las capacidades asimétricas del bando contrario están siendo neutralizadas frente a la fuerza bruta y la alta tecnología producidas por el complejo militar industrial estadounidense. Las ondas de esta derrota regional se sienten fuertemente en la costa del Pacífico y en los pasillos de Pekín. La arquitectura de la Marina iraní, sus sistemas de radar, misiles antibuque y concepto operativo están en gran medida construidos sobre productos y copias de la industria de defensa china. El hecho de que esta avanzada potencia naval asimétrica se desvaneciera en menos de 10 días contra la Marina de los Estados Unidos fue un balde de agua fría para los planificadores militares chinos. El ejército chino, preparándose para una posible operación contra Taiwán, presenció en una simulación en vivo cuán frágiles son sus propias tecnologías frente a la munición estadounidense y los sistemas de guerra electrónica. Esta situación está llevando al colapso de las doctrinas que forman la parte marítima de la estrategia A2AD de China. Viendo impotente cómo su aliado se hunde en las aguas, Pekín está experimentando que el equipo militar que ha desarrollado está lejos de ser un elemento disuasorio contra Estados Unidos. En última instancia, esta operación no solo corta las patas físicas del expansionismo regional de Irán, sino que también destruye la ilusión tecnológica que los regímenes autoritarios han construido contra los Estados Unidos. La pérdida de control marítimo de Irán en su propio hogar, en sus propias costas, significa que la profundidad estratégica del régimen se ha reducido a cero. Una estructura que ni siquiera puede sacar sus barcos de sus puertos no puede proyectar ningún poder en el escenario internacional. El Golfo ya no es un campo de operaciones para Irán, sino una vasta prisión al aire libre y un museo de barcos hundidos. La Marina de los Estados Unidos ha hundido no solo masas de hierro, sino también la capacidad de chantaje global de Teherán en la oscuridad del océano. El 10 de marzo de 2026 marca el fin de la era de amenazas asimétricas en el Golfo Pérsico y el comienzo de una nueva ecuación. El régimen, que durante años amenazó el comercio internacional y se jactó del acoso a los petroleros, ahora se queda con 51 naufragios en el fondo del mar. Buques operativos de una magnitud no vista desde la Segunda Guerra Mundial han sido hundidos, y una fragata moderna ha sido partida en dos por un solo impacto de torpedo. El poder naval de Irán ha sido efectivamente destruido y su movilidad operativa ha sido detenida. A medida que las aguas del Golfo se convierten en un enorme cementerio submarino, la ilusión de Teherán de ejercer presión geopolítica desde el mar se ha hecho añicos justo frente a sus propios puertos. Un poder que pierde su dominio en el mar tiene cada vez menos posibilidades de mantenerse en pie en tierra. ¿Qué opinas sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis especiales de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.